Vamos entonces al tiempo de la palabra. Eh, Hoy quiero hablarte de algo que mientras pensaba en esta palabra y rescataba algunos conceptos que hace años Dios me daba en este sentido, pensaba en tu corazón. Yo quiero que sepas que yo estaba pensando en tu corazón. Y es que en medio de tantas situaciones difíciles que se dan en esta vida, es muy común encontrar personas creyentes en Cristo, por supuesto, que en medio de la desesperación, escúchame cómo lo voy a decir, personas que en medio de la desesperación, en medio de la preocupación que esto les produce, luchan con todas sus fuerzas para tratar de vencer estas situaciones difíciles y corren de un lugar a otro buscando soluciones y respuestas. He visto muchas personas así, personas que van de un lado a otro, desesperadas, buscando cómo salir, cómo solucionar, cómo encontrar respuestas a todas las cosas difíciles que pueden estar pasando en la vida. Y están tan absortas en esa ardua lucha y en esa frenética búsqueda que sin darse cuenta, no solo terminan olvidando a Dios, ¿sí? No solo terminan olvidándose que Dios es el Dios de las soluciones y las respuestas, sino que pierden toda sensibilidad espiritual. Ellos ya no sienten a Dios. Y yo lo he escuchado muchas veces, pastor, ya no siento a Dios. ¿Dónde está Dios? Otras veces dicen, ya no lo puedo ver, ya no puedo percibir la presencia de Dios en mi vida. Y no menos importante, ya no lo pueden escuchar, ya no pueden escucharlo. Pero esto está dado en razón a esa lucha, a esa desesperación, a esa angustia que todo el tiempo mantienen. No están quietos. Yo no estoy diciendo que está mal, porque lógicamente tenemos que ocuparnos de las cosas de la vida, también tenemos que luchar. Es entendible que tengamos que hacer uso de nuestras capacidades, buscar soluciones a muchas cosas que pasan en la vida, pero ellos, por estar en esto, por estar tan metidos en esto, entonces se olvidan de Dios y ya no lo perciben, ya no tienen esa sensibilidad espiritual. Y cuando pienso en estos cristianos que con angustia van de un lugar a otro tratando de encontrar remedio para sus males y no se detienen a buscar a Dios, yo me imagino, y quiero decírtelo así, por favor, entiende que no estoy criticando ni estoy enjuiciando a aquellos que están en esta condición, pero me imagino que Dios los está mirando y los mira con mucho amor, con mucha compasión. Tal vez en la mente de Dios está la idea de, ay, si pararan un poquito. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere dejarnos solos. Él no quiere vernos sufrir. Yo quiero que tú sepas esto. Dios no quiere que perdamos el tiempo buscando soluciones, buscando donde no debemos buscar. Por eso quiero ya no decir ellos, sino nosotros, porque nosotros tampoco estamos exentos de vivir situaciones difíciles y de en algún momento olvidarnos de nuestro Dios. Yo quiero decirte que hoy eh, no podemos seguir viviendo en esta desesperación, porque viviendo en esta angustia, en esta desesperación, entonces no podremos escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios, una y otra vez, con gran insistencia, nos está diciendo, venid a mí. Quiero que recibas hoy esto. Esa voz de Dios todo el tiempo, para tu vida, para mi vida, nos está diciendo, venid a mí, venid, venid, venid a mí. Tremenda expresión de Dios, pero más que una expresión, podemos reconocer que es una palabra o algo que Dios dice, que más que una declaración divina, más que una expresión bíblica, esa expresión, venid a mí, nos está invitando a acercarnos a Él con toda confianza,
Dios nos está diciendo, acérquense a mí, porque solo en mí pueden encontrar todo lo que necesitan. Escúchame, no corras más, no busques más donde no debes buscar, no te afanes más. Hoy el Señor, sin ningún tipo de pretensión, lo estoy diciendo, a través de este mensaje, con voz profética te lo digo hoy. El Señor te dice, venid a mí. No te pongas a buscar más donde no debes buscar. Ven, que yo quiero que tú encuentres todo lo que necesites y lo vas a encontrar en mi presencia. No te angusties, no te enloquezcas por allí buscando de un lugar a otro. Ven a mí, te dice el Señor. Ven a mí. Una palabra importante que quiero que consideremos hoy. Pero quiero que veamos a partir de las respuestas a dos sencillas preguntas que voy a estar haciendo, algunas verdades acerca de la importancia de venir ante Él en todo asunto de la vida. Voy a estar hablándote de dos cosas fundamentalmente, pero vamos a mirar más cosas, por supuesto, pero inicialmente tiene que ver con la respuesta a dos preguntas que vamos a estar formulando en esta mañana. Y esas preguntas son muy importantes y vamos a mirar cuáles son estas preguntas. Entonces acompáñame porque la primera pregunta que nos podemos hacer, entendiendo que debemos ir al Señor, que Él nos invita a ir a Él, que venir a la presencia del Señor es nuestra mejor opción, la pregunta que nos podríamos hacer primeramente es, ¿por qué venir ante el Señor? ¿Por qué venir ante el Señor? Una pregunta importante, ¿cierto? ¿Por qué? Y yo voy a hablarte de 5 poderosas razones por las que debemos venir al Señor. 5 poderosas razones. La primera de ellas, porque Él nos da la vida eterna. Y quiero que ustedes me acompañen, por favor, a leer aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 44 al 47. Algo importante en este sentido. Ninguno puede venir a mí. Mira lo que dice el Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, mis amados, lo que quiero decirte es que quizás este primer punto, o primera razón más bien, del por qué venir al Señor, sería una razón suficiente. No necesitaríamos más, porque Él es el que nos da la vida eterna. Claro que sí. La vida eterna, la salvación, es la más grande necesidad del ser humano. Esta necesidad está resuelta solamente en la presencia del Señor. Todo el que se acerca a Jesús, todo el que le reconoce como Señor y Salvador, todo aquel que cree en Él, tiene esa vida eterna. ¿Cómo no ir al Señor si Él es dador de la vida eterna? Si en Él podemos tener la vida eterna, que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Déjame ponerte este ejemplo. Es posible que siendo Dios el dueño de todas las cosas, tú necesitando un dinero, lo encuentres lógicamente en la presencia de Dios, porque Él es dueño de todo y Él puede disponer lo que sea. Pero seguramente ese dinero podría llegar de otra manera a tus manos, porque hay otras
posibilidades, hay quizás otras maneras de poder conseguirlo. Pero la vida eterna no. La vida eterna solo depende de Jesús. Tú y yo estamos llamados a vivir en una eternidad perfecta con el Señor. Por el pecado de la humanidad perdimos esto, pero en Jesús tenemos la oportunidad, la clara posibilidad de poder tener esa vida eterna. Vida eterna que empezamos a disfrutar desde el mismo momento de nuestra conversión. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tal vez aquí hoy hay alguien que no lo haya hecho, alguien que de pronto está allí escuchando el mensaje, alguien que quiere aprender algo nuevo, que tiene un deseo genuino en su corazón de escuchar algo diferente, algo especial de parte de Dios. Hoy viene esta palabra para ti. El Señor te está diciendo, acércate a mí, porque yo voy a salvarte del pecado. Voy a sacarte de las tinieblas a mi luz admirable, como lo hizo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esta humanidad es una humanidad que está apartada de Dios por el pecado. Pero en Jesús, cuando se acerca la gente a Jesús, o más bien voy a decirlo así, cuando nos acercamos a Jesús, entonces podemos encontrar en Él la vida eterna. Podemos tener el cielo como nuestra esperanza, como nuestro destino en la eternidad. ¿Cuántos lo quieren tener? Tal vez tú nunca le has dicho a Jesús, te necesito, quiero creer en ti. Acércate hoy a Jesús. Acércate y dile a Él, te necesito, Jesús. Te necesito. Hoy me acerco a ti porque sé que tú eres el único que puede darme la vida eterna. Entonces haz esta corta oración conmigo. Si estás aquí, de pronto no lo has hecho jamás. Hoy es el día de salvación. Ora conmigo y dile a Jesús, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por haber vivido una vida sin ti, pero hoy me acerco a ti. Hoy vengo a ti, Señor, porque entiendo que tú eres dador de vida eterna, porque tú me puedes dar la salvación. Allí en la cruz del Calvario, tú pagaste por mis pecados, por mis errores. Allí tú me diste la vida eterna. Y dice la Biblia, y lo acabamos de leer, Señor, que todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Yo quiero creer en ti, quiero entregarte mi corazón a ti, quiero poner mi vida delante de ti, quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Hoy te recibo en mi vida, Jesús. Hoy al acercarme a ti, hago esta oración diciéndote, gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Creo en ti como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, haz tú la obra que tienes que hacer conmigo. En el nombre poderoso tuyo, Jesús, he orado en esta mañana. Amén. Amén. Entonces estamos viendo que la primera razón para venir ante Jesús, ante el Señor, es porque Él da la vida eterna. Pero sigamos adelante. Hay una segunda razón y es porque Él nos ubica en el propósito. Él nos ubica en el propósito. En Mateo capítulo 4, versículo 19, dice, y les dijo, venid en pos de mí. Una vez más está la invitación y dice, y os haré pescadores de hombres. Está hablándole a sus primeros discípulos, quienes eran pescadores, pero Jesús les dice, ahora hay un propósito diferente. Ustedes serán pescadores de hombres. Y tú y yo podemos acercarnos a Jesús. Porque uno de los mayores problemas que vive la humanidad, y en especial estas últimas generaciones, es la carencia de propósito, es el desconocimiento del propósito que tienen en esta vida. Y sabes, esto también ha tocado la vida de la iglesia. Y por eso vemos hoy día a muchos cristianos que no saben para qué los llamó el Señor. Hay personas que saben que están viviendo, que saben que respiran, que saben que tienen una vida, pero no saben a dónde tienen que ir. Pero cuando vienes a Jesús, Él te ubica en el propósito. Tú y yo necesitamos que Jesús nos muestre qué es lo que quiere hacer con nosotros.
Estaba recordando esos tiempos en donde viví tantas cosas complicadas. Había soñado con ser un empresario exitoso. Con mi mamá habíamos levantado una empresa que tenía éxito, que iba bien hasta que vino la caída de la construcción y algunos errores administrativos quizás de parte mía y otras cosas más, echaron al traste todo esto. Y recuerdo que llegó un momento en mi vida en donde yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Pero cuando conocí a Jesús, Jesús fue para mí fundamental, no solo para la salvación que hoy en día disfruto y que sé que en la eternidad disfrutaré plenamente, sino también para entender el nuevo propósito. O tal vez no era tan nuevo, nuevo para mí porque lo conocí en ese momento con Jesús. Entendí que había un llamado al pastorado. Entendí que Dios me quería sirviendo como pastor en la iglesia. Y para mí era complicado. Yo ni siquiera sabía qué es ser un pastor. Yo no conocía bien a Dios. Yo no había leído jamás la Biblia. Pero ya en mi corazón había un fuerte llamado. Había un poderoso llamado de parte de Dios. Y entendí que había un propósito. Te vas a dedicar a esto, Miguel. Y hay gente que me ha preguntado, ¿y no era mejor antes cuando eras un empresario y te iba bien en la parte económica y tenías una empresa que crecía? Yo me acuerdo, me decía alguien en alguna oportunidad, todos esos clientes tan importantes que tenían, todo ese manejo que tenía la compañía, que tú y tu mamá tenían. Pues quiero decirte algo, ya no me interesa en lo más mínimo. Estoy ubicado en un propósito nuevo. Quizás como Pedro, como Juan y como el resto de estos discípulos, he tenido que orientar mi vida a un nuevo propósito. Y el nuevo propósito tiene que ver con la salvación de los hombres, con predicar la palabra, con cuidar el rebaño, las ovejas del Señor. Qué bueno tener esa oportunidad. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú ya conoces cuál es tu propósito? ¿Tú ya sabes para qué te llamó el Señor? A veces, muchas personas me han dicho, pastor, no sé cómo entenderlo. Tienes que venir al Señor. Y discúlpame que te lo diga de esta manera. No vengas a mí, aunque yo puedo darte algunos buenos consejos en ese sentido, pero ve al Señor, acércate a Él. Él te está diciendo, venid a mí. Yo quiero que conozcas el propósito de tu vida. Y créeme algo, los propósitos de Dios para con nosotros son buenos. De verdad que son buenos. Déjame hablarte de una tercera razón. En esta primera pregunta del por qué venir a Jesús, por qué venir al Señor. La tercera razón es porque Él nos acepta. Él nos acepta. Mira cómo dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hay personas que sufren mucho, mucho por la falta de aceptación. Hay personas que se sienten de verdad desechadas. Hay personas que han sido rechazadas de diferentes maneras. Pero hoy quiero decirte en el nombre del Señor, porque yo ocasionalmente, no estoy diciendo que otras veces no funciona igual, pero hay momentos especiales en donde siento que hay una voz profética que está hablando. Y hoy el Señor está hablando a algunos corazones que se duelen por la falta de aceptación, tal vez en sus familias, tal vez en el entorno donde se mueven, tal vez la empresa, la universidad, el colegio, qué sé yo, dentro de tantas, digamos, colectivos que hay en la vida, pero tú no te preocupes, Dios te acepta. Acércate al Señor porque Él no te rechaza. Y yo sé que es bueno sentirse aceptado. Yo sé que es bueno cuando nos acercamos y nos dicen bienvenido. Te estábamos esperando. Tú eres parte de lo que queremos. Pero si hay alguien que jamás te va a rechazar,
Si hay alguien que jamás te va a echar fuera, es el Señor. Acércate. Él te está llamando hoy. Venid a mí. Tú que necesitas ser reconocido. Tú que necesitas ser aceptado. Ven a mí. Yo te acepto. Para el Señor no es importante la raza. No es importante el tema del estrato social. Para el Señor no es importante si eres hombre o mujer, si eres niño o adulto. ¿Qué puedo decirte más? A Él no le importa esto, Él no hace acepción de personas. Para el Señor, a Él le importa lo que tú eres. Acércate a Él. Él te está diciendo en esta mañana, venid a mí. Venid a mí. Él te acepta. Gózate por eso. Alégrate porque tienes en el Señor alguien que no rechaza lo que eres. ¿Ves? Pero déjame seguir con una cuarta razón. Porque Él nos da descanso. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, podemos leer un conocido texto de la palabra. Tal vez en otras oportunidades lo hemos leído varias veces. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira una vez más la expresión, venid a mí. Ahí está la expresión, es la invitación profética de esta mañana. Es lo que el Señor está diciéndonos a todos. Vengan a mí. Tú que estás trabajado, tú que estás cansado, tú que ya no das más. Ven que yo te haré descansar. Y es que esta cuarta razón es porque Él nos da descanso. La invitación del Señor a ir a Él no solo es uno de los llamados más importantes que podemos tener, sino que contiene una de las promesas más importantes y necesarias para nuestra vida, porque todos necesitamos el alivio, el descanso de su presencia. Yo sé que en ocasiones comencé esta tarde, bueno, mañana estamos aún hablando de esos asuntos que nos hacen correr desesperadamente, de esos problemas de la vida que nos llevan a buscar por un lado y por otro. Decía que como en una frenética carrera, en una búsqueda incesante de soluciones, de cosas. Y a veces nos encontramos muy cansados. Hay personas que están cansadas y ahora mismo yo puedo en el espíritu percibir personas cansadas, cansadas de esta lucha. Tú has luchado, pero no has visto todavía resultados de tu lucha. A veces estás allí desesperado, desesperada, buscando puertas, buscando soluciones. Pero hoy el Señor te dice, venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Yo voy a dar el descanso que tú necesitas. Y el descanso de Dios no es solamente para que por un momento te olvides de los problemas y puedas decir, dormí tranquilo. Ese descanso del Señor tiene como implicación que Él también se ocupa de tus asuntos. Venid a mí, tú que estás trabajado, tú que estás cargado, voy a hacerte descansar, dice hoy el Señor. ¿Cuántos anhelan el descanso del Señor? Acércate a Él, acércate. Yo puedo ver a un hombre hoy que está cansado. Yo sé que estás cansado, te dice el Señor. Hoy estoy hablándote a ti. Yo sé que estás cansado. Todo el tiempo estás buscando por un lado, por otro. Y he visto como muchas veces dices, ya no doy más. Has llegado a pensar en tomar otro tipo de medidas, otro tipo de buscar otro tipo de soluciones. Pero hoy el Señor te dice, en esta voz profética, el Señor te dice, ven a mí, venid a mí, ven. Yo tengo para ti el descanso. Acércate a Él.
Acércate. Ah, Jesús. Miremos una quinta razón. Porque Él nos da todo. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Aquí podemos ver que Él nos da todo. Dice Isaías 55, del 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué necesitas tú esta vida? ¿Qué necesitas en esta vida? Dímelo. Bueno, no me lo puedes decir, estamos en un tema difícil porque estamos en lo virtual. Pero si tú allí abrieras tus labios, tal vez hables de algo. Todo lo puedes encontrar en el Señor. No me canso de decirlo. Todo lo encontramos en Él. Todo lo que se necesita está en Él. Su gracia, su maravillosa gracia, nos permite no solo tenerlo a Él, sino tener todo lo que está en Él. Y yo pregunto, ¿por qué ir a otro lugar? ¿Por qué buscar en otras partes lo que solo podemos encontrar en el Señor? En Él está todo. En este pasaje, el profeta Isaías habla de algo interesante, tomando como referencia quizás esas voces de promoción que se escuchaban por ese tiempo. Los comerciantes podían decir, vengan. Como hoy en día escuchamos, aquí todo es más barato, hay promociones, hoy ahí está todo, el 50%. De pronto, Isaías está tomando como referencia este tipo de voces, pero está ubicando inmediatamente la presencia de Dios como el que puede ofrecerlo todo, ya no en un descuento cualquiera, ya no en una rebaja de ocasión, sino gratis, como decían algunos, como nos gusta a nosotros, gratis, gratis. Porque su gracia nos lo da todo. Comienza dándonos la salvación. Nos da todas las cosas que necesitamos. Provee para todas las cosas de nuestra vida. No sientas que Dios se ha olvidado de esto. Recuerda lo que Jesús dijo allí en el monte de las bienaventuranzas, cuando hablando del afán y la ansiedad dijo, no tienen por qué estar afanados. No tienen por qué sentirse así. Ustedes valen más que las aves. Ustedes valen más que todo lo demás que he creado. Mira, Dios va a estar haciendo algo en tu vida. Pero venid a mí, te dice Él. Venid a mí. ¿Por qué sigues buscando donde no debes buscar? ¿Por qué andas allí tratando de encontrar por ti mismo en tus propias fuerzas la solución a algo que solo puedes encontrar conmigo? Yo siento un reclamo de Dios para todos nosotros y tengo que decirlo, mis amados. Me quiero disculpar aunque no debiera, porque el que está hablando por encima de todo es el Señor. Pero me temo que hoy el Señor nos reclama que hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar su presencia y nos hemos ocupado de otras cosas y después estamos pensando en por qué el Señor no nos da. Dios tiene hoy para ti una invitación una vez más. Venid a mí, venid a mí. Aleluya. Pero dije que tenemos una segunda pregunta y que íbamos a responderla también. Y esa pregunta es, ¿cómo venir ante el Señor?
Es una pregunta también importante. ¿Cómo venir ante el Señor? Él nos está invitando. Ahora, ¿cómo debemos acudir a Él? Rápidamente voy a darte 5 actitudes correctas para acercarte a Jesús. 5 maneras correctas en que tú debes acercarte a Él. Él te está llamando, pero acércate de esta manera. Toma nota de lo que te estoy diciendo hoy. Número 1, con gran alegría. En el Salmo 100, versículo 2, dice, servid a Jehová con alegría. Y mira cómo dice esta segunda parte, venid ante su presencia con regocijo. La palabra regocijo nos habla de una alegría intensa. Es mayor la alegría cuando se habla de regocijo. De esa manera debemos acercarnos al Señor. No es cualquier alegría la que Él espera de nosotros. Es la alegría de saber que nos encontramos ante el Dios de los cielos, ante aquel que puede hacerlo todo. Dios eterno, Dios abundante. Acércate con alegría. Pastor, estoy triste. No, yo no estoy diciendo, entiéndeme, que no hay un momento en donde tú no puedas derramar tus lágrimas delante del Señor. Claro que sí, perfectamente lícito. Él mismo nos permite llegar allí tal y como estamos. Pero hay una alegría profunda en nuestro corazón que no debe faltar, y es la de saber que nos estamos acercando realmente a la presencia de Dios, de aquel que puede hacerlo todo por nosotros. Yo no sé cómo sea esto, pero hay personas que se alegran tremendamente cuando, habiendo pasado una hoja de vida en una compañía, reciben el llamado para la entrevista. O voy a ponerla de otra manera, reciben el llamado para firmar contrato. ¡Qué alegría! Acuden a ese lugar con una alegría desmedida. Me acaban de llamar de la multinacional para darme el cargo que yo estaba buscando, al cual apliqué, y me llamaron para que vaya y firme contrato, y tú vas que no te cabe un tinto de lo alegre que vas. Pero hoy el Señor nos está diciendo, proféticamente lo he estado hablando, venid a mí. ¿Cómo te vas a acercar a Él? Con regocijo. Dilo conmigo, con regocijo. Una segunda forma de acercarnos a Dios es con reverencia. Ahí mismo no perdamos el Salmo 100, en el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué eres tú para Él? Pueblo de Dios, oveja de su prado. Pero mira cómo comienza este versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, que eres el creador. No es gran cosa que tú creas en Él solamente. Él te hizo y Él te da la posibilidad de creer. Por eso cuando nos acercamos a Él, debemos acercarnos con reverencia, dándole respeto y honra, así como lo merece Dios. Honra y respeto sobre todas las cosas. Hay personas que le han perdido el respeto a Dios. Hay personas que piensan que pueden acercarse a Dios de cualquier manera. Tal vez piensan que pueden tratarlo o pueden hablar con Él de cualquier manera. Pero quiero recordarte que aún en la antigüedad, la gente ni siquiera se atrevía y no podían además mencionar el nombre de Dios. No se podía pronunciar, no había forma de pronunciar su nombre. Con el tiempo ya Dios se revela un poco más a los hombres y en Jesucristo tú y yo tenemos la oportunidad, como dice la Escritura, de entrar confiadamente al trono de la gracia, pero eso no significa que dejemos de hacerlo con honra.
que dejemos de hacerlo con reverencia, que dejemos de hacerlo con respeto. Él te está llamando, acércate hoy, acércate. Pero acércate también, y esta es la tercera cosa que quiero decirte, con alabanza. Ahí mismo en el Salmo 100, con alabanza, versículos 4 y 5. Dice así los versículos 4 y 5 del Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Entra adorando, entra alabando, entra con acción de gracias. Bendice el nombre de tu Señor, porque Él es bueno. Cuando hablamos de alabar a Dios, estamos hablando de reconocer como mínimo tres cosas. Reconocer su grandeza, reconocer quién es Él. Número 2, reconocer su poder absoluto. Y número 3, reconocer sus grandes obras. Porque Dios es poderoso para hacer que todo sea posible. Una vez más, remitiéndome a la vida antigua en la relación con Dios, me refiero al Antiguo Testamento, puedo ver cómo estos salmistas subían las escaleras del templo haciendo oraciones y cánticos para Dios. Ellos paraban de un momento a otro, hacían una oración y después continuaban. Ellos tenían siempre en su mente que entrar a la presencia del Señor, que acercarse a la presencia del Señor implicaba un tiempo de profunda adoración y de alabanza. Más adelante el Señor Jesús, allí en el pozo de Samaria, le dice a una mujer que el Padre de los cielos, que Dios está buscando adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad. En otro texto de la Biblia encontramos que Él dice que no quiere sacrificio, que no sea un sacrificio de alabanza. Todos debemos alabarle, pero especialmente cuando acudimos a su presencia. No hay mejor manera de entrar, de acercarnos a la presencia de nuestro Señor que en alabanza. ¿Cuántos pueden alabarlo a Él? Tal vez tú quieres el favor del presidente de la República. Ahora mismo estábamos observando toda esta semana lo que estaba pasando en los Estados Unidos de América, una lucha tremenda allí por un cargo, quizás el cargo más importante que hay en el mundo entero, porque Estados Unidos no ha dejado de ser la nación más importante, por lo menos para el mundo occidental lo es, y ahí están luchando dos hombres por este puesto. Vemos a Donald Trump, vemos a Joe Biden. ¿Y quién ganó? Ya, ganó Biden. Bueno, listo. Aquí no se trata de saber quién merece o quién no. Él ganó. Y ahora va a ser la persona más poderosa sobre la tierra. ¿Te imaginas que tú puedas pedirle a Biden un favor? Que él esté agradecido contigo por algo o que te conozca o que tengas una recomendación. Entonces te acerques a Él. ¿Cómo llegarías ante Él? Yo creo que conociendo cómo somos nosotros y cómo es nuestra naturaleza, lo vamos a llenar de elogios. Lo primero que vamos a hacer es felicitarlo por haber ganado las elecciones. Y vamos a decirles que ustedes se las merecían. Aunque en el secreto de pronto hubiésemos querido que fuera Trump. No lo sé, estoy solamente inventándome esto. Pero como hay un favor, como hay algo que podemos conseguir de un hombre poderoso en la tierra, pues qué mejor que adularlo. Esta es la alabanza que le damos a los hombres. ¡Wow! Dios santo, Dios nos guarde de esto. No tenemos por qué convertirnos en aduladores. Tenemos es que alabar al Dios de los cielos. Alábale, alábale con toda libertad. Alábale a Él todo el tiempo y acércate a Él con alabanza en tus labios.
Dile a Él cuán grande es, cuán maravilloso es, qué poderosas son sus obras. Alábale a Él. Número 4, con humildad. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mira de lejos. Jehová, ¿a quién atiende? ¿A quién va a atender el Señor? Acércate a Él con humildad. Quiero solamente decir algo al respecto. Inclina tu corazón ante Él. Mira tu verdadera condición y reconoce que lo necesitas a Él. Míralo a Él. No te acerques con orgullo. No te acerques de esa manera. En estos días estuve predicando acerca de la humildad. Acércate a Él humildemente, reconociendo que Él es Dios y tú eres su creación. Acércate a Él con humildad. Y número 5, con expectativa. Y cuando yo digo con expectativa, quiero pensar en una expectativa de milagro, en una expectativa de señal, de obra maravillosa de Dios sobre tu vida. Salmo 63, versículos 1 al 2. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Mira cómo decía él, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mira esa expresión. Mira cómo se acercaba David al Señor. Él decía, tengo una expectativa hoy en este desierto. Te voy a buscar con esa sed del sediento, con ese anhelo del que anhela las cosas. Así como busca un siervo desde un cántico por las aguas, así te busco yo. Quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria. Y yo te digo, ¿te acercas al Señor con esa expectativa? ¿Te acercas al Señor sabiendo que Él es el único que puede tener un destello, un instante de poder en tu vida? Un momento en donde Él deja ver su gloria. Acércate con la expectativa de milagro. Siempre he dicho que algo que no podemos perder en nuestra vida es esa expectativa de milagro, es ese anhelo de su presencia, pero esa presencia que nos permite verlo actuar, ver sus milagros. Decaemos en nuestra fe y créeme así, cuando no lo buscamos de esta manera. Es que acercarnos a Él es poder encontrar cosas extraordinarias, momentos extraordinarios con Él. ¿Cuánta sed tienes de esto? ¿Cuánta expectativa te genera el Señor? ¿O la has perdido? Porque algunos se acercan en sus oraciones, se acercan al Señor de una manera religiosa, solamente para hacer la oración que toca cumplir cada día. Tal vez porque nos enseñaron que hay que orar todos los días, pero no hay expectativa. No hay esa fe que nos dice que cada vez que nos acercamos a Él, vamos a poder ver algo especial, un milagro, algo nuevo puede hacer el Señor. Ay, hermanos, hoy se me sale un poco la garganta diciéndoles estas cosas a ustedes, porque creo que Dios está hablando en nuestro corazón hoy. Venid a mí, nos dice Él. Venid a mí, nos dice el Señor. No nos dejemos atrapar por los afanes de la vida. No corramos como locos tratando de encontrar soluciones donde no las hay.
Mira, te propongo algo. Hagamos un alto en esta absurda carrera y escuchemos hoy esa voz de Dios que con amor incondicional todo el tiempo nos está diciendo, venid a mí,